Bueno, sabemos muy bien y tenemos en cuenta que todo lo que es el fenómeno del nacionalsocialismo, porque hay pruebas y hay libros que hablan de ello, se asoció muchísimo al tema parapsicológico. No es ninguna novedad que Heinrich Himmler creó la ANRB, no sé cómo se pronuncia exactamente en alemán, y se dedicó a investigar sobre la raza aria y sobre todos los fenómenos parapsicológicos que dentro de las teorías teutónicas podían beneficiar a la expansión, ¿no? del imperio y de este nuevo Reich. Para ello hicieron un montón de caminos y de travesías por muchos lugares, incluido el Tíbet, el Cáucaso y hasta Grecia también, para buscar elementos que a ellos les parezcan lo suficientemente poderosos para llevar adelante su conquista. Dentro de toda la mitología también tenemos una serie de personas que crearon una logia y que de ahí podían llegar a contactarse con seres de otras galaxias, de otros lugares, de otras dimensiones, y con esos datos que le transmitían construir aparatos voladores, ingenios voladores, como los Jaunebu que ya hemos tocado en otro de los programas de Blaster. Bueno, hoy estamos con Deborah Gonster, que yo lo anoté exactamente para tener muy en claro, porque recién le acabo de preguntar. Es escritora, es investigadora y tiene un blog que es Crónica Subterránea, que también estás escribiendo mucho para Código Oculto. Código Oculto. Bueno, y además, obviamente, es la escritora del libro Cueva de los Tallos. El subtítulo es... Es un homenaje un poco Secreto Subterráneo de los Mundos Olvidados. Es un homenaje, justo hablábamos de Fabio Serpa, es un homenaje implícito a Fabio en esas líneas. Claro, sí. Porque él escribió el hito de él es sobre la intratierra, digamos. Claro, el mundo subterráneo. El mundo subterráneo. Sí. Bueno, Débora, la verdad que un gusto tenerte acá y como te decía antes, cuando estuve viendo todo tu trajinar y todas tus cosas en internet y tus logros, vi un montón de imágenes que tienen que ver con Orsic. Y cuando yo te pregunté, María Orsic o Orsiski, o no me acuerdo cómo, pues ya tuvo otro nombre y después también se adaptó, fue una medium que supuestamente... Claro, esto es así. Yo soy... me encanta leer el folclore de todo esto. La cuestión es esta. Los nacionalsocialistas tenían una logia en especial en donde por intermedio de varias mujeres que componían una logia que se llamó Brill, que además vino después de otras logias también, ¿no? Esta mujer, la más famosa de todas, es verdad que decían que con su pelo largo, también las antenas canalizaban y recibían mensajes de Aldebarán, donde les daban información de cómo construir objetos voladores. A mí me gusta esa historia, pero vos vas a sacar un libro ahora que habla sobre eso. Exacto, estoy terminando ya un libro y justo estaba terminando, cuando miraba tu canal, miraba uno de tus programas que hablabas de la campana. Sí, ¿no? de Die Glock. Sí. Así que bueno, estaba terminando el capítulo de Die Glock, que va a ser el cierre de... O sea que en ese libro se habla, más o menos los capítulos de qué hablan. Mira, mi idea, yo cuando inicié el libro fue hacer, obviamente me interesaba el tema de, ¿es verdad lo de María Orsic? ¿Es verdad de la sociedad Brill? ¿No? O sea, todas esas cuestiones que nos habíamos creado mucho de nosotros, ¿no? Y por lo menos en la última década, que es cuando más empiezo a hablar. Entonces, también me interesaba el tema del éter, ¿no? Pero bueno, le puse Brill en homenaje a mi querido Bulwer Lytton, ¿no? El Lord Bulwer Lytton, autor de La Raza Futura, que es el que un poco dispara toda esa cuestión, ¿no? Y de hecho en mi libro le dedico como 3 capítulos. Pero ¿de qué va mi libro? Va el tema del éter, hablar de los hombres que estuvieron investigando el éter. Más allá hay una parte que realmente me sorprendió encontrar en la investigación que fui haciendo, todos aquellos que estaban investigando todo cuando se habla de éter, ¿qué es el éter? Es el quinto elemento de la naturaleza, ¿no? Ya lo decía Aristóteles, ¿no? Que el espacio está lleno, ¿no? Esta cuestión que hablabas vos de la energía un poco oscura, ¿no? La que habla Nick Cook en su libro de la energía punto cero, ¿no? De alguna manera el éter tiene que ver con todas estas cuestiones, ¿no? Y yo quería saber hasta qué punto eso
cuando obviamente aparece Einstein, es lo que es la cuestión del éter, medio recibe un golpe terrible, y porque Einstein establece de que el éter no existe. Y además ya empezando la década del siglo XX, se empiezan a hacer algunos estudios que marcan que el éter no es detectado. Reich escribió bastante. Claro, o sea, pero eso no quita que muchos siguieran investigando. Y Einstein llegó a decir antes de morir que si el éter se pudiera comprobar realmente como el quinto elemento de la naturaleza no reconocido, él tendría que cambiar sus propios postulados establecidos con la relatividad, ¿no? O sea, dejó un poco la puerta abierta. No hay que entender que fue Aristóteles un poco que empezó a decir que eso establecía que el campo magnético estaba lleno de algo, ¿no? De algo que se podía extraer, ¿no? De ahí muchas cuestiones, ¿no? Se podía extraer esta energía y utilizarla, ¿no? Así que bueno, empecé a estudiar algunos hombres, me encontré con algunas sorpresas que en el libro voy a ir develando, y de hecho tiene que ver con esto que también se habla que vos tratás de la sociedad Brill, o sea, pero claro, bueno, después toco el tema de María Ortiz, toco el tema de la sociedad Brill, y hice bastantes descubrimientos, ¿no? Con respecto, ¿existió o no existió? Existió, pero no de la forma que imaginamos, siempre digo. Existió. Te dejo ahí un poco, existió, pero ya te digo, no en la forma que está contada, no en la forma que está narrado. Sí hubo toda una cuestión. O sea, hubo un embellecimiento de la historia. Exacto, pero sí existió. O sea, yo lo voy a poner en evidencia algunas cuestiones, pero bueno. Es que la NERVE existió. La NERVE, la Judd Staffel tenía su departamento de investigaciones parapsicológicas. La herencia de los ancestros, ¿no? Como se la conoce. Ese es el nombre, claro, en castellano. Sí, exactamente. La GENERVE, o sea, la herencia de los ancestros es un poco, hablaba de la búsqueda de identidad. Porque, ¿qué pasa? Alemania se sentía un poco afuera en el contexto histórico de Europa, teniendo pesos pesados como Francia y Gran Bretaña, y ellos sostenían que su historia era de calidad menor a la que tenían sus grandes rivales, ¿no? De toda la vida. Entonces Alemania buscaba, además del golpazo que fue la Primera Guerra, ¿no? O sea, para entender eso. ¿Y qué tiene que Brill? Que quedó dañada del pacto, o sea, le sacaron absolutamente todo. Exactamente, fue muy dañada, fue muy tremendo todas las condiciones que se le impusieron, y además quedó muy dañada económicamente. Después pasa lo que pasa, no todo lo que vino. Pero ¿qué tiene que ver el Brill con todo eso, no? O sea, más allá de que después de toda la literatura, de todos los investigadores, Alemania buscaba, cuando empieza especialmente la Primera Guerra Mundial y después viene la Segunda, buscaba abastecerse de energía. No fue casual también que diera pie a ciertas investigaciones que todavía no han sido muy develadas. Una de las cuales, que yo me puse como loca porque me encantó, fue la de Víctor Escharwerger, ¿no? Víctor Escharwerger, el creador de Rasputin, o sea, el padre, como se dice, de que los que muchos llaman la ufología alemana nazi, ¿no? Claro. De alguna manera. Víctor Escharwerger realmente es un personaje que encontré fascinante en toda la cuestión, ¿no? Él estaba investigando este tipo de energía aplicada en el agua. Porque el éter lo que tiene, y que yo lo que descubrí, es que muchos de estos investigadores, caso de Karl Schappeler, son todos austríacos, y además el papel de Austria en toda esta construcción. Cómo Austria fue el verdadero cerebro de lo que fue después la Alemania con este tipo de investigaciones. El amigo Adolf, ¿de dónde es? Sí, pero bueno, ahí en Austria se estaban gestando este tipo de investigaciones, Karl Schappeler, Víctor Escharwerger, o sea, todos piensan que son alemanes, pero en realidad Austria estaba como generando un poco el campo para lo que vino, ¿no? Con este tipo de investigaciones, además por la cuestión de la sociedad teosófica, muchas cosas habría que entender por qué este tipo de desarrollo que después... ¿Qué lo llevó a esta gente, no? Exactamente. Ahí Trevor Ravencroft escribió el libro sobre la lanza de Longinos, y habla mucho sobre la necesidad que tenía la cúpula de Himmler, que fue el que creó esta NERVE, de referenciarse con
todo lo que sea religioso y con todo lo que a ellos les demostrara poder desde el punto de vista esotérico y religioso. Sí. Además de la energía, ¿no? Digamos. Sí, bueno, además porque, bueno, muchos de ellos habían estado realmente como Haushofer. Bueno, o sea, ese fue, Haushofer creo que fue el maestro de los maestros para ellos. Sí, o sea, Haushofer es el que trae todo, ¿no? Especialmente lo que es la esvástica, especialmente establece que es la esvástica adulterada, no hay que decir, ¿no? La cambiaron, la torcieron aspas, y encima la dieron vuelta. Claro, las aspas que giran diferente a las que fue, eso es los que yo hice cuando empecé mi trabajo hace muchos años, hice un primer acercamiento al esoterismo nazi que llamé Tercer Reich, cuando los dioses cayeron de los cielos, bueno, y hablé mucho de eso, de esas cuestiones esotéricas, pero me parece que bueno, que fui mejorando con el tiempo. Fuiste refinando tu teoría. No, fui mejorando y muchas cosas fui descartando. Por ejemplo, qué sé yo al principio estaba muy apegado a lo que es, bueno, me gustó mucho el libro de Trevor, pero bueno, Trevor tiene cantidad de errores, ¿no? Sí. O sea, con los años yo le veo cantidad de errores. Incongruencias históricas, sí, también. Terrible. Después, El retorno de los brujos de Paul Berger, ¿no? Que me parece que es esto lo que, porque en Paul Berger ellos lo que anuncian es la cuestión de la sociedad Brill, ¿no? A través de las palabras de William Levy, que transmitió que... Pero William Levy dijo una verdad, pero después se lo malinterpretó. Había estado diciendo algo interesante, pero la sociedad Brill es otra cosa. Lo voy a dejar ahí con un poco de expectativa. Es otra cosa, pero no estaba tan errado lo que estaba diciendo. Lo que pasa es más fácil decir que es la logia Brill, la sociedad Brill. Vos decís que hay contextos ufológicos reales dentro de lo que hayan desarrollado los nazis. No, yo creo que estaban un poco, como ya te digo, ¿no? Urgidos de crear nuevas energías, ¿no? La verdad que dieron vía libre a un montón de investigaciones, especialmente en los últimos años de la guerra, de 1940, ponele, a 1945, un poco antes de terminar, dieron vía libre, bueno, a ver qué resulta de esto, ¿no? Como decís, como te pasaba, como me dijiste, se acercaba mucha gente con, mira, tengo esto, te voy a cumplir vagos, claro, ¿no? O sea, lo que decía yo, lo que quería decir del Brill, ¿no? Cómo se aplica, ¿por qué es tan difícil esta cuestión del Brill también? Quiero ya decirlo, ¿no? ¿Por qué es tan difícil replicarlo? Al parecer el Brill trabaja solo con la persona. Si la persona, como pasaba con Schauberger, como pasaba con Karl Schappeler, como pasaba con Warren Kelly, que fue el norteamericano, que fue el que más avanzado estaba. Cada uno de ellos tuvo un desarrollo, que fue el acústico, fue el agua y fue el tema estelar, que es el que trabajó Schappeler. Se dice que los experimentos de Schappeler hasta provocaban que aparecieran, no arcoíris, ¿cómo se llama lo otro? Que aparece en el polo. Una aurora boreal, por Exactamente, ejemplo. aparecían auroras boreales. Imagínate, ¿no? Por ejemplo, Warren Kelly, el norteamericano, hacía levitar con el sonido. Lograba hacer levitar y hacer andar máquinas rarísimas. Todos ellos tuvieron, igual, bueno, ni hablar Schauberger, que para mí fue quizás uno de los que más desarrollos tuvo. En eso de Kelly que dijiste, también se basan lo de las pirámides. Exactamente. O sea, Kelly y los tres tenían algo que un poco los unía. No eran hombres académicos, eran todos que se habían instruido por su cuenta. No eran hombres así de educación, pero tenían ese don que les permitía utilizar esa energía. Pero esa energía, que es la que después Nick Wood desarrolla en Punto Cero y que da a conocer todo lo de la campana de Witowski, el polaco y todo eso, tiene este peligro, que puede ser hasta radiactivo si no se lo utiliza bien, y además que hace que no sea tan fácil, no es transmisible. Por eso no se podía transmitir. Eso es lo que pasaba y no podían patentarlo. Claro. Por eso no había desarrollo de patentes. Ahora bien, los ovnis nazis. Yo creo que hay, lo que sí descubro, este va a ser un primer libro, después el segundo lo voy a dedicar exclusivamente al éter y los ovnis. Pero el primero, bueno, termino este desarrollo. ¿Qué pasaba con los ovnis nazis? Yo creo que hay una intencionalidad de querer mezclar un fenómeno legítimo que arranca en el 47 o un poco antes, con lo que pasaba con el desarrollo nazi.
hay una intencionalidad de decir, no, los ovnis son ovnis nazis que ya habían sabido. Porque lo que surgió con eso es una serie de informantes. Apenas termina el conflicto, surgen una serie de informantes. Hitler está vivo, yo construí los ovnis nazis. Muchos de estos relatos, que ahora vamos sabiendo, son relatos que lo que hacían eran algunos que se querían salvar de que no fueran detenidos, especialmente qué pasaba con los que estos informantes nazis, y otra cuestión es que bueno, no, los Estados Unidos nos están poniendo el pie. Claro. Están diciendo hay ovnis. Entonces, claro, bueno, ahí salían muchos europeos, italianos, Giuseppe Belluso, Scrieber, Richard Lusar, o sea, todos estos escritores, todos estos informantes que estaban empezando a decir, no, yo construí un ovni. Nosotros ya lo hacíamos. Claro, ahí en Italia se supone que él... Y vos fíjate que de lo de Giuseppe Belluso podemos llegar con las vinculaciones hasta la declaración de Grush, y que ahí te hace dudar, porque Grush, este último que se presentó en el Congreso de Estados Unidos, es combatiente de Afganistán, que tuvo condecorado, lo que dice que en Italia cayó un ovni, lo de Mussolini, ¿no? Y entonces ahí yo le bajo un montón, porque estamos en la misma. Volvemos al tema de los informantes. ¿Vos decís que no? ¿Que David Grush no...? No, yo digo, mira, me pasó algo realmente extraño, ¿no? Lo que voy a contar, no lo he contado mucho en público. Cuando surge David Grush, yo lo que hago, tonta de mí, escribo a la agencia de David Grush para que me confirme si él trabajó con ellos o no. Porque uno se cansa de decir, bueno, ¿quién es este hombre? Está bien, parecía importante. Te remandaste así, Remington Steel. Horriblemente. Yo digo, no me van a contestar, decía yo. ¿Puedes creer? Me contestaron y reconocieron que sí había estado con ellos, y yo fui por más y le dije que pensaba de las declaraciones que estaba haciendo, y me dice, bueno, no, escribíle al Pentágono. Y me dan ¿Te dieron el correo del Pentágono. Yo digo, bueno, yo me mando, en total no van a contestar, decía yo. Bueno, le escribí al Pentágono y el Pentágono me contestó, porque ellos son tan amables, y le tiraron la pelota. Tenemos que empezar el programa de nuevo. Estamos con Dora Gonster, que habló con el Pentágono sobre David Grush, ¿no? Está muy bien. Entonces me contestaron muy diplomáticamente de que fuera directamente al FOJA, a la libertad de información. O sea, cada uno te iba tirando más para... Vas a hablar con Trump dentro de unos días. Se hicieron cargo, sí, lo de la agencia, es verdad, el pibe trabajó con ellos. Eso era un punto. El pibe sí, es de los nuestros, pero no sabemos por qué está diciendo estas cosas, ¿entendés? No, tampoco te lo pueden blanquear todo. O sea, ¿cómo está el panorama? ¿No? Cuento esto porque es necesario entender cómo está el panorama de Estados Unidos con respecto al fenómeno ovni, que está sucediendo, que gente que digamos, es un oficial, realmente un oficial de carrera de Afganistán, metido en una cosa que me parece que no terminan de entender. Igual esto hay que pensarlo como se piensa cuando hay un crimen, ¿no? Cuando uno investiga un crimen, que es, ¿a quién beneficia esto? ¿Por qué se metería un hombre con otros más, con otros pilotos, y sentarse adelante de algo tan serio como manifestarse frente a un congreso y decir esto es así, así... ¿Por qué? No te terminé algo que sucedió después de que hice todas esas locuras. ¿A quién llegaste? ¿Qué pasó después de esas locuras? Me hackearon Facebook. Ah, bueno. 8 años que yo tuve Puedes decir, ponele. No, o sea, estuve floja de contraseña, no me manejé bien. 8 años que nunca me había sucedido nada. Y da la casualidad que estos son los hombres de negro. No digo los hombres de negro, pero fue raro. Yo creo que, ponele, si alguien molesté, ¿no? No sé, ponele. Yo con Grush intenté, pero Grush me clavó el visto y no me contestó. Intenté contactarlo, lo hice, pero me clavó el visto. Pero yo creo que alguien le molestó. Digo, ¿qué hace esta tonta sudamericana preguntándonos? ¿Por la vale hacer la polvo en 2 segundos? ¿Entendés? Claro. Son sutiles ellos, anulala. Para hacerte bolsa no se necesita mucho, porque te arruina la vida un poco si tenés tanto odio, o si vos realmente lo usas para trabajar de lo tuyo y todo. Pero me pareció raro.
lo que sucedió. Pero Elizondo sí te cierra más. Bueno, Elizondo yo seguí todo cómo fue todo el proceso. Estudié todo el proceso de Robert Bigelow, o sea, cómo fue naciendo todo lo que pasó. Y porque además estaba Lee por ahí, ¿entendés? Claro. O sea, y el libro me pareció muy bueno lo que cuenta desde el punto de vista de él, ¿no? Como un soldado de carrera, estás en el Pentágono trabajando y de pronto viene y te dice, che, dale, investiga esto. Pero me estás jodiendo, dice él, dice, si nos reímos durante décadas de esto. Y dice, no, pero investigalo. Claro, pero es posta, ¿eh? ¿Entendés? O sea, claro, o sea, me pareció muy sincero lo que estaba diciendo y me imaginé la escena y dije, sí, si por nada, ¿no? Cancelan a otros, imagínate, o sea, el tipo de pronto dije, y lo que sí le molestó es que en un momento tienen un tope. O sea, siendo él además, también uno de carrera y todo, en un momento le pusieron un tope, hasta acá llegás. Claro, porque es como el jueguito ese, ¿te acordás en Rambo? Sí. Que le dicen, andá y sacá fotos. Exacto. Y él dijo, pero ¿y si están los prisioneros? No, vos sacás fotos. O sea, hasta ahí llegás. Hasta ahí justificamos la investigación. Exactamente, hasta ahí llegás. O sea, por eso él empezó un poco a rayarse, porque, digamos, tenía un norteamericano puro, militar, ¿viste? Doy la vida por mí, ¿no? Claro. O sea, criado así, su padre ya así. Pero nada, me pareció muy sincero el relato y todo lo que cuenta, desde ese punto de vista. Se puede, ¿viste? A algunos les resulta controversial o no, los otros dicen que es desinformante, pero me parece más desinformante un tipo como Grush, en algún sentido, que no sabe lo que está diciendo, porque al decir que un ovni cayó en Italia, yo me río. O sea, lo de Mussolini, el Gabinete 33 y todo eso, no hay, es como decir, creo en el ovni que cayó en el 36 en la Selva Negra de Alemania. Es lo mismo, porque no es verdad. Claro. No es verdad. Sé que a muchos europeos les molesta que Estados Unidos haya tenido un poco el tema ovni se haya iniciado oficialmente la era moderna allí. Me parece. Sí, Roswell es el... ¿Me entendés? Digamos... Pero ponerlo de Roswell, vamos a discutirlo, como decís vos, en otro contexto, pero en el sentido de que lo de Kenneth Arnold, ¿no? En el 47 en adelante. Y de hecho yo tengo un año antes, en el 46, lleva un estudio anterior, que ya ahí fue el ovni que vio Adamski. Claro. Adamski ve en el 46... y un ovni que después nos lleva a los famosos hombres transparentes del memo del FBI. Ese es el ovni que nos lleva al memo transparente del FBI. Vamos ahí, ese me gusta. Sí. ¿En qué consistió ese informe de los hombres transparentes? Claro, a ver, ¿qué viene eso? Y ahí el tema etérico. Ahí vamos con los etéreos, como le llamo yo. Ese memo, en realidad, es un memo que le fue enviado al FBI. No es que porque la gente pensó, bueno, este memo que circuló, el memo 500, no me acuerdo. ¿En qué año fue esto? Y lo del memo apareció hace una década, ponele. En la desclasificación grande claro, que se hizo. Pero el hecho más o menos en la década de... Y este avistamiento declarado en el memo sería del año 46. Pero ponele, ellos lo ponen en el 40, no sé cuándo el envío fue el 47, 48, no me acuerdo. Pero el avistaje fue en el 46. Pero la gente interpreta que el FBI está avalando eso. En realidad el FBI, pobre, ¿viste? Recibe, le mandando la locura de siempre. Es que la obligación de ellos es recibir el... Claro, pero no es que el FBI avaló eso, solamente que lo liberó. Y la gente dijo, uy... Claro, porque figura el sello del FBI, listo. Pero ahí, claro, lo interesante ahí es que descubro a Borderland Essence, con Medline, que es un medio muy importante de la época y que tiene un papel muy importante en la cuestión porque él escribió sobre el éter y los ovnis. Ahí empieza porque estaba diciendo de que todo después de la detonación atómica, Todo esto empieza el fenómeno ovni en sí, para mí, después de las detonaciones atómicas. Algo se empieza a generar, definitivamente. Pero vos decís generar con las conciencias de afuera y decir yo no creo, no soy fan extraterrestre. Creo que el fenómeno es de acá de la Tierra. No voy por esa línea. Creo que algo estaba pasando, algo que se rompió, ¿no? Lo etérico para mí es algo más plausible, ponele, por lo que vengo estudiando. Algo que podría ser. Solo que, bueno, es difícil de aceptar. ¿Y por qué no lo detuvieron? Estoy hablando
tu parecer a Oppenheimer, por ejemplo. Detuvieron en el sentido pero bloquearlo. no dejaron detonar o sea, no sé si la llegaron a tonar la de hidrógeno, que es la más peligrosa en ese momento. Ahora habrá otras, pero la de hidrógeno es ¿Pero la por más qué no hice vamos a hablar de conciencia? ¿Por qué no dijeron, vamos a buscarlo a este? Porque va a ser una... Porque creo que los físicos, o sea, viste que en la película de Oppenheimer, cuando se entrevista a Oppenheimer con Einstein le dice, yo me corro de acá. Te lo dejo a vos. O sea, Einstein no a tu conciencia. Sí, Einstein no quería que se detone. Pero, viste, Oppenheimer quería. Viste, como físico quiero ver qué es eso que tanto he estudiado. ¿Me entendés? Pero esta gente, vamos a decirles conciencia, en algún momento, si vos decís se despertaron o algo pasó en ese momento, ¿por qué no habrán previsto esto? Porque obviamente que están metidos en muchas cosas. No, pero yo creo que eran muy conscientes. Lo que pasa es que la maquinaria de guerra en Estados Unidos es más, es lo que más prima. Y se cargó un presidente. Pero imagínate, o sea, es lo que más prima. O sea, no les interesa a ellos otra cosa, porque lo bajan a Kennedy. Claro, Johnson ya estaba firmando todo para... No, Kennedy quería, viste, romper, ya le daba vergüenza a Vietnam. O sea, ¿por qué lo bajan? O sea, había que terminar con Vietnam, que lo hace Nixon increíblemente, pero... Y bueno, ¿y estos tipos transparentes? ¿Cómo fue ese caso? Bueno, tiene que ver con ese avistaje que yo te digo, que es un avistaje realizado, no solo que después se ve públicamente, sino que había todo un movimiento de psíquicos y de espiritualistas, porque hay que entender que el fenómeno OVNI está muy atado a eso. O sea, la cuestión espiritualista. En Estados Unidos nace con eso, se forma con eso. De ahí que a muchos no les gusta que se diga eso, pero es la verdad. O sea, los defensores de los tornillos sí, no quieren saber nada. No quieren saber como decías vos, de la antigua ufología, cómo nació y cómo empezó. ¿No? O sea, cómo empezó con la Ouija, estamos reunidos aquí, claro. Empezaron a aparecer. Vamos acá ¿cómo se llama esta que estuvo mi mamá? ¿Qué son los espiritistas de acá de Argentina? San Basilio, ¿no? San Basilio. Sí. Bueno, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? O sea, mi mamá, que perteneció un tiempo, porque era como una especie de canal. Científica Basilio. Sí. Ahí estaban canalizando extraterrestres ya se estaban presentando extraterrestres. Y de hecho, el hermano Lalo, famoso en su época, él que dijo que ya habían visto hombres en la luna o construcciones en la luna. O sea, ¿cómo está eso, no, metido de alguna manera en el contexto OVNI, que es algo que sé que a muchos les molesta? Y toda la camada de los contactados de la primera época tienen eso, vinieron de ese riñón. Menger, Adamski. Casi todos vinieron de ese riñón, pues fíjate que Adamski había creado la escuela tibetana, o sea, la orden tibetana, tenía, y la teosofía, por supuesto, ¿no? El movimiento teosófico, creado por Madame Blavatsky. Hasta te digo que Crowley también estuvo con ese tema. Sí, lo de Crowley no sabemos si es una locura o Lan es realmente algo, como dicen. No, él hablaba de que había convocado seres y que estaban en su atelier y que les daba miedo, que él había convocado cosas que después quedaron dando vuelta. Sí, bueno, lo que pasa que ahí que Crowley, ¿no? Freixedo también habló sobre Alba Dorada, por ejemplo, ¿no? Me voy a... The Golden Dawn, todo eso, ¿no? Para entender, yo estoy muy enojada hablando de cine, te transmito a cine, ¿no? Y mi amor un poco por el ocultismo. Última película de Nosferatu, no la vayan a ver, por favor. No la vayan a ver. Soy yo el negativo de las películas. No la vayan a ver. ¿Por qué? Sin spoilear, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque hay una falta de respeto con la Saturnity Fraternity. Ah, bueno, claro. O sea, ¿es lo mismo Drácula que Nosferatu? Pregunto yo. No lo es. Pero bueno, última película se quiere cargar a Nosferatu y Drácula en uno solo. Cosa que me parece que... Aunaron conceptos. Exactamente, y se va. Saca el ocultismo y entra el espiritismo, que el espiritismo así que no tiene mucho que ver con el real ocultismo que se estaba practicando con la Saturni Fraternities, porque uno de sus... Y los que hicieron la Nosferatu de 1922 sobre todo. Eugene Grosch, o sea, vayan a eso. ¿Murnau decís vos? Claro, todos ellos. Sí, se decía que hasta Max Schreck también... Sí, pero él no, Marshall no, pero especialmente el que hizo el cartel. El diseño, El diseño era... tipo Toulouse, esos diseños. Exactamente. O sea, bueno, había todo, yo lo que digo, eso es por un lado, pero había todo movimiento espiritista al principio de la década del 50 y antes, que ya venía desde, si vos ves
Edgar Cayce y mucho más atrás, los que se estaban diciendo de que Jesús anduvo por el Tíbet. O sea, hay muchos libros de esa época del movimiento espiritista que después empezaron a decir, bueno, de otros planetas, hablamos con gente de otro planeta, estamos, ¿no?, comunicándonos de alguna manera. Y de ese... ¿Le das crédito a Adamski entonces? No, yo a Adamski no es que le doy crédito a George Williamson. O sea, creo que Adamski tuvo algunas cosas interesantes, pero a mí me parece lo que rescato de todo ese caso es la figura de George Williamson. A él sí le doy crédito. O sea que haciendo saltando de nuevo a Orsic, sí, no es tan loco la idea de que un grupo, una logia, exacto, mediúmnica, se contactaba con otras entidades que le tiraban información. Exactamente, eso es lo que voy. Yo digo que, por eso digo que tanto lo de Orsic, si lo quieren personalizar así, es así. Yo digo, hubo muchas Orsic, que las voy nombrando en el libro, las verdaderas Marías Orsic, quiénes eran, qué estaban haciendo, cómo estaban influyendo en su época. De hecho, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica, que se habló poco, es una de las integrantes de mi libro, que no es Blavatsky solamente, sino que hay otra, y ahí se van a encontrar con muchas sorpresas de gente que sí, para mí son las verdaderas María Orsic, de alguna manera, vamos a decir que son muchas. ¿Vos decís que Orsic no existió ella como entidad? No. Es un avatar. Ya no, mira, sí, es... Ya la foto es armada. Estamos de los 90 en adelante, ponele, Rautofer y Art, ¿no? Das Breed Project. Ahí empieza un poco, ¿no?, el andanaje más moderno del fenómeno. Pero bueno. Pero podemos llegar a aceptar casi, digamos, como un canon que esta gente, estos altos oficiales, se juntaban con estas logias que asistían a la NERVE. Mira, en la búsqueda de... Porque dicen... Perdón, que te digo algo. Según lo que se dice de estas señoras, los primeros mensajes que canalizaban eran en un idioma teutónico. Sí, pero ahí mezclan la cuestión templaria y todo eso. Claro, porque dicen que era todo ario, que los extraterrestres eran arios. Te vuelvo a lo mismo, ¿no?, para situarte. También hay que ir, por ejemplo, un film del que nadie habla, que es del año 1920 y que recién se descubrió en estas décadas, que es Algol. La Sinfonía del Terror. ¿Y de qué trata Algol? Mirá lo que estaban pensando los alemanes en 1920, ¿no? Estaban pensando de un ser que venía de la estrella Algol, ¿no?, y que se comunicaba con un industrial y le pasaba el concepto de energía libre. Y mientras tanto él seguía esclavizando a toda la gente que tenía. O sea, esa película, ¿no? Vos fíjate cómo estaba en el aire. Y en la ciencia ficción también alemana, y de hecho encontrás el Andrómeda Gerard, lo encontrás en viejas revistas de ciencia ficción alemana. O sea, ¿cómo es esta construcción? ¿Cómo surge esta construcción? Aunque los ideólogos de Ortich y de la Sociedad Brill, vuelvo a lo mismo, hay que remitirse, hay que ir a parar a Austria y algunas cuestiones de Alemania para entender bien cómo fue todo su desarrollo, pero eso lo cuento en el libro. Pero en sí, la persona que conocemos como María Orsic o María Orsic, como quieran llamárselo, realmente viene es una construcción moderna hecha para internet. Claro. Y además la dotaron también de la casita que estaban ellas. Imagínate, como una historia. Este nuevo renacimiento de la mujer. Qué linda que es esta mujer, qué inteligente es que es esta mujer. O sea, nos quieren poner en el papel de que Orsic canalizaba, Orsic mandaba. Y te diste cuenta que hasta marketineramente ella, y las fotos de las que estaban con ella, esa reconstrucción fotográfica, ni siquiera tenía el aspecto real que tenían la mujer alemana prototípica del año 40. Sí, y además, o sea, el prototipo de María Orsic que conocemos es un poco el que el autor se imaginó que quiere tener una valquiria. Claro, es muy masculino la versión, ¿no? Claro, o sea, quieren interpretar que no, nosotros estamos del lado de la mujer, pero no, la mujer de determinado tipo de mujer. Tiene que ser así impresionante, ¿no? Claro. O sea, no porque realmente la ves y dice que impresionante esta mujer bella, inteligente, ¿no? Sí, era una valquiria, digamos. Claro, ¿no? Con su cabello largo, la antena, ¿no? Que yo decía. Bueno, todo esto viene de un movimiento que ya te digo, que tiene su base en Austria. Eso es lo único que yo voy a decir, que tiene su base en Austria y que no está tan activo, pero que hasta algunas décadas seguía bastante. O sea, toda esa construcción.
y de malas interpretaciones después, qué sé yo, por ejemplo, el concepto Jaunebu. Sí. Vamos al concepto. ¿De dónde viene el concepto Jaunebu? Antes, para que sepa los que están mirando, Jaunebu, tenemos varios tipos de naves Jaunebu y después tenemos la Andrómeda y tenemos otros nombres, en donde cada una de las naves era más grande que la otra, más artillada, mejor terminada, pero también hubo otras naves que eran Bril, que eran básicamente le decían Bril, y después Jaunebu. Por eso hay como una mixtura, ¿no?, de creaciones de platillos voladores que según si nos íbamos para el lado de Orsic o si nos íbamos para el lado de otro tipo de desarrollos. Pero ella se sentó con los diseñadores a decirle, no me imagino cómo fue, pero dijo, ustedes tienen que poner esto acá y acá es el motor va por acá. Y esta gente de Aldebarán les decían eso, pero Aldebarán es un sistema solar, no sé qué, o sea, bueno, no importa, pero no, es como todo muy Claro, pero por ejemplo, ¿cómo puede ser si nosotros queremos desarmar rápidamente ese concepto, ¿no? Ese bulo tan arraigado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Es la palabra misma, Jaunebu, es una palabra que según está sacada de un libro que se hizo muy popular en el año 54, que se llamó la Atlántida, especie nórdica de Jürgen Spanaut. ¿No? Jürgen Spanaut ahí habla por primera vez de Jaunebu y dice que son los pueblos que están detrás de la isla, o sea, los pueblos del mar, que él creía que la Atlántida había visitado Egipto o los hiperbóreos también habían visitado Egipto, ¿no? Entonces, ahí tenemos un concepto de que Jaunebu no puede ser nunca de las décadas anteriores porque no existía hasta el año 54. Claro. Eso por ahí, ¿no? Si después quieren, se puede seguir, digamos, cada uno puede decir, no, bueno, pero esta cuestión de los informantes, vuelvo a lo mismo, los informantes que hemos tenido en las últimas décadas con documentos que nunca se han presentado, porque todos dicen lo mismo, me enviaron documentos, pasa como Majesty 12, ¿no? De pronto algunos, mirá en la puerta que me apareció esto, ¿entendés? Claro. Esta cuestión es que alguien busca y, qué sé yo, que la gente vaya por ese camino, ¿no? Pasa con así aparecieron los tapes del extraterrestre en la camilla con esa famosa claro, que le enviaron, ¿no? Que Santilli, etcétera, ¿no? O sea, apareció así de alguien que dijo, yo tengo esto. Miren que es una autopsia a un extraterrestre. Y eso generó un Ponele, porque sé que hay muchos seguidores de la cuestión de los ovnis nazis, pero ponele que alguno de esos planos alguna vez hayan dado resultado. Yo soy de la idea que no, muchos eran planos, incluso uno de los primeros así informantes que fue ideas artísticas. Schreiber, que después se descubrió que era conducía camiones para los norteamericanos y se los había hecho llegar, porque probaban, ¿viste? Mirá, yo tal cosa, o tuve contacto con tal cosa. Algunos, ya te digo, por no, cuando se las veían muy complicados, voy ahí a prisión por alguna cosa que hice o cosas. Mirá, tengo esto. Mira, este adelanto que estaban haciendo, ¿te sirve? Pero después no se podían replicar, los norteamericanos no eran tontos, por ejemplo, hasta escribir ni bola, no le dieron nunca. Pero vos no creés que dentro de un 100% de cada una de esas historias hay un 10% que es verdad? O sea, por ejemplo, yo ya te digo, el tema de los hombres que sí estuvieron investigando el éter, pero que a mí me parece de que estaban acercándose a algo, pero que no es el tiempo, porque sigue siendo es difícil replicar ese tipo de tecnología. Yo hablo del éter nada más, no ya de cosas que dice Harry Stevens. Te está yendo igual también al territorio Tartaria. Porque hasta 1917 se hablaba de que las iglesias tenían una estructura que capturaban energía etérica. Bueno, lo de Tartaria en ese sentido es interesante esa cuestión. Un poco te deja pensando. Tartaria nunca existió, ¿no? Bueno, quiero decir. La Tartaria, digamos, es conspiranoica. Claro. Tartaria es un segmento ahí estamos, europeo. Está igual con esta cuestión que dicen que la historia empezó en tal fecha, ¿no? Que no es tan antigua como pensamos. No, bueno, pero eso ya es más conspiranoico. Pero viste que Tartaria, claro, pero Tartaria entra en ese sentido. Entra que la historia no empezó en tal fecha, sino que es más contemporánea para todos estos grupos de seguidores. Pero sí, esta cuestión que estaban diciendo de que hay como ciertas antenas que podían en las casas o cierta forma de abastecerse, yo no dudo, porque se estaban haciendo investigaciones y Kelly estaba recibiendo mucha ayuda.
De hecho, estaba recibiendo ayuda ya digo, ahí estaban las corporaciones como los Astor, ¿no? Que Astor después escribió una novela de ciencia ficción muy interesante hablando de cómo corregir el cambio del eje. Vos imaginate lo que pensaban esos tipos, ¿no? O sea, hasta dónde iban. Y yo creo que, bueno, Kelly llegó a ser más interesante para algunos inversores que el propio Tesla. Yo en el libro no voy a hablar de Tesla, no sé si voy a tocar ciertas cosas, pero a mí me parece que Kelly es el padre de Tesla verdaderamente. De alguna manera. Sí, pero Tesla, ¿qué hizo? Cuando empezó, ahí voy, porque esta energía no se puede seguir desarrollando tan fácil. Tesla se dio cuenta de que cuando hacía sus experimentos, la Tierra vibraba y se producían terremotos. De alguna manera él lo supo. O sea, él pensaba que era peligroso. O sea, no es tan fácil decir, me voy a abastecer de esta energía libre sin tener consecuencias telúricas, ambientales o telúricas, o llámese como quiera. O sea, ese es el gran drama y lo que revelaría de existir lo de la campana. ¿No? O sea, que no ¿Y por qué Edison nunca opinó sobre eso? No, yo creo que Edison, miraba y un poco se resguardaba. Porque él podría haber opinado. Pero Edison era más un científico más un poco más conservador. Tesla ya como no venía de Europa, tenía ideas más, ¿no? Sui generis. Y sí, además le gustaba un poco el esoterismo y eso, o sea, era admirador un poco de eso. Tiene que ver, es un poco como la historia de Freud y Jung, ¿no? Jung se interesó en los ovnis. Sí. Y Freud no. Jung es alguien muy desconocido para, sí, hasta te digo, para la gente que le gusta todo este tema, porque de hecho, cuando yo a veces hablo sobre Jung con alguno y le digo, vos sabés que Jung tenía un avatar que él había creado, sacado de sí mismo, que estaba en su casa y lo ayudaba, caminaba con él en el parque y él mismo lo contó. O sea, era una figura, una transfiguración de su propia psiquis que él lo había bautizado y le recomendaba cosas, escribían juntos. Es muy complejo. Sí, yo el otro día volví a releer, porque justo estaba mirando en una librería, casé un libro de ufología muy interesante y ahí vi una imagen que nunca había reparado. Y busqué la imagen y resulta que esa imagen, que es una especie de visión que tuvo una medium del siglo XII, Hildebrand, no sé cómo, que es la creadora de la cerveza de alguna manera. Esa visión que tuvo, que según parece ser la visión de la Trinidad cristiana, esa la recogió Jung en su libro sobre cosas que ven en el cielo. Famoso. Sí, él la pone ahí como diciendo, ¿no? Lo que pasaba con estas visiones y hasta que estas visiones podían provocar, desde el mundo de la psicología y del inconsciente, podían provocar este tipo que él decía por ahí era... No alucinaciones, no, eran proyecciones. Proyecciones que hasta hombrecitos verdes, ovnis, ¿no? Los mandala, como él decía. Y resulta que esta visión puede llegar a resolver el famoso caso de Cash Landrum, ¿no? Este tipo de estas mujeres, ¿no? Que tuvieron esa... Porque la visión es una especie de... ¿cómo se llama? Es romboide. De romboide que parece, sí, una esmeralda, no, pero... de alguna manera. El caso es un caso de unas mujeres que, no sé si es en los 70, los 80. En los 80, que se encontraron en la ruta o en un lugar. Exacto. Con un aparato volador. Exacto. Y que les causó a ellas severas consecuencias físicas. Y lo que venía estudiando, como decís vos, que es un gran desconocido, Ian, es precisamente eso. Ya él venía estudiando... La incidencia de esas proyecciones en el cuerpo humano. En lo 3D. Exactamente, en el cuerpo humano, que había encontrado muchos casos, que estaba hablando con gente que se había acercado al fenómeno, que se quemaba. Bueno, el mismo Ian contó que él tuvo en un momento un problema en su casa con su familia, porque había seres que estaban totalmente, ¿cómo decirlo? Haciendo barullo, líos, cerraban las puertas, estaban desatados. Claro, una especie de poltergeist. Bueno, eso es un poco lo que trae el fenómeno, el acercamiento a estos temas, y ahí lo explica bien Elizondo. Elizondo, cuando se empieza a acercar al fenómeno, en su casa le empiezan a aparecer esferas verdes. Que su familia dice, che, ¿qué trajiste acá? Le empiezan a aparecer esferas verdes. ¿Tipo orbes? Sí. ¿En su casa? En su casa. Que él creía que alguien estaba como, ¿no? Más allá de los seguimientos de drones a cada uno de los investigadores. Te estamos viendo. Algo, él sentía y le doy la razón. Y le creo porque es así.
cuando más te vas acercando en ciertos niveles del fenómeno, te van pasando estas sincronicidades. ¿A vos te pasó? Y en algunas cosas sí, pero esas las prefiero dejar, pero las dejo para hacer que el público por ahí tenga tanta... No, pero me refiero, pero sí, da fe doy fe que es así. Que cuando vos estás en una línea, ¿te pueden llegar a pasar cosas? Sí, vos abrís una puerta inconsciente, de alguna manera, que hace que esas cosas tengan mayor incidencia. El otro día estaba hablando justamente que decían, si vos viste claramente un ovni, no una luz, pues todos vimos, sí, pero si vos viste claramente un ovni, fuiste abducido. No importa cómo. Pero ponele, yo, uno de los, voy a decir el ovni que siempre cuento, el ovni oficial de la Boca, que vi con mi mamá, justamente, y que yo te hablo un canal justo de la Sociedad Basílico, bueno, ¿no? Todo lo que eso conlleva, ¿no? Ahí. Y mi abuela ya había visto, tenemos como un canal de mujeres. Generacional, digamos. Un generacional, sí. ¿Qué pasó después de ese avistamiento que vi el clásico, ¿Viste un platillo? Sí, platillo. A lo adamskiano, digamos. Con sombrerito y todo, que se acercó. Ahí en La Boca, cuando yo viví hasta los 10, antes de los 10 años, viví en el barrio de La Boca, en pleno conventillo, pleno cosa urbana, muy loco. ¿Y qué pasó después? Yo no me volví loca por los ovnis. Me tomó tiempo y años empezar realmente a interesarme bien en el fenómeno y busqué cómo acercarme. Pero no fui la típica, ¡ay, vi un ovni y me quedó loca! No. ¿Qué pasó? Mi interés empezó a ser por la Atlántida. Fue muy extraño. O sea, vos pasaste de una visión de un ovni a la Atlántida. Sí. O sea, Charles Berlitz fue tu compañero de aventuras. Sí, por empezar, ponele. Ya... El denostado Charles Berlitz. No, gran investigador. Pero por eso digo denostado, porque ¿sabes qué pasa? Charles Berlitz lo metieron en la misma bolsa de Erich von Däniken. Pero tienen que leer Sin Rastro. Sin Rastro es el mejor trabajo de Charles Berlitz. El incidente también está. Como el triángulo. El incidente también hablar está del triángulo sin Charles Berlitz es como no hablar de nada. Pero lo pusieron en la misma bolsa de Erich von Däniken. Sí, pero porque yo creo que Däniken es muy bueno también en algunas cosas y en otras no tantos, pero es muy bueno. Cuando pone el ojo, especialmente me acuerdo cuando fue una de las primeras veces que fue a Tiahuanaco, que no lo querían dejar, no fotografíe, no estudies esto, sal y correte, lo querían echar. La losa de Palenque la conocemos gracias a él. Molestaba. ¿O no? Sí, pero claro, había empezado a molestar. Pero les había generado turismo, pero les molestaba las cosas que decía. Y bueno, con Berlitz pasaba eso. Que al triángulo le generó, hicieron film, muchos comieron de la obra de Berlitz, pero les molestaba lo que estaba diciendo y todos los testimonios que había recogido. Vos sabés que Berlitz, para mí, en mi infancia, está asociado a Jacques Cousteau. O sea, como que en mi mente de niño eran investigadores de cosas muy, muy complejas. Pero Cousteau, vos le debes a un argentino, ¿eh? Vos le debes a un argentino cierto descubrimiento hecho en el lago Titicaca, ¿eh? Sí, a un argentino, Jacques Cousteau, sí, que se atribuyó... fue el primer, ahora no me acuerdo cómo se llama, que fue el primero en meterse, se metieron ahí un grupo de argentinos y lograron ver las ruinas que hay abajo del lago Titicaca. Y esto te estoy hablando fines de los 60. Él medio como que se quedó con se lo llevaron, Cousteau, lo presentaron en Francia, y creo que los vio Cousteau lo vio y hizo después va a hacer su inmersión, y él dice que no vio nada. Pero los argentinos lograron sacar fotos de eso. O sea que nosotros que a veces estamos... Donde quieras que estés... No, nosotros que a veces estamos... Nos debes crédito. Por lo menos, sí. Había acá el primero que visitó igualmente Tiahuanaco fue un presidente argentino que es Mitre, y que dejó una crónica muy linda. Debe ser uno de los pocos que fue... y dejó sus impresiones sobre Tiahuanaco, hay que leerla. Pero acá siempre realmente fue más el boom Machu Picchu, ponele lo más normal. Nadie iba me acuerdo cuando yo dije que iba a ir a Tiahuanaco, me dijeron, vos estás loca. No. Vos a Bolivia, había como mucho prejuicio. No se piensa de que en esos países podés tener un acceso más cultural. No, y además una fenomenología arqueológica superior a otros países que están más promocionados. Y lo mismo me pasó cuando empecé a estudiar Ecuador. Nunca pensé que me iba a encontrar con tantos enigmas. Si bien no fui todavía a Ecuador, pero nunca me pensé que iba a encontrar tantos enigmas en Ecuador. Tan chiquitito que se ve. Pero sin embargo, bueno, después empezás a atar cabo y te das cuenta, ¿no? Me quedan 5 minutos y en estos 5 minutos tenemos que redondear, digamos, esto.
¿Hay posibilidades que la tecnología alemana del Tercer Reich haya evolucionado hasta algo que veamos hoy? No. Bien. Segundo, ¿hay posibilidades de que los alemanes se hayan dedicado muchísimo a la canalización alienígena para encontrarle la vuelta al tema de la energía? No. Pero hay posibilidades de que la energía del éter sea la responsable de algunos avistamientos que vemos hoy día. Yo estoy convencida de que hay alguien que ha, como se llama, decodificado toda la tabla de elementos. La tabla periódica está decodificada. Y le falta le falta el cuadrito de No, Euclides. ellos ya lo tienen, lo que sea que haya, lo que sea que se... Vos estás hablando de tecnología desarrollada por los humanos, por los que alguien dijo, bueno, listo. Sí, yo creo que hay alguien que eso ya lo tiene claro, lo tiene resuelto. Por las cosas que hacen, por las cosas que vemos, por las cosas que me voy adentrando. Yo creo que desde ese punto de vista, esos hombres que fueron dando los pasos, hay alguien que ya lo tenía. Ya lo tenía, pero bueno, a esos hombres se les fue dando un límite, porque esa energía, lo que te digo, lo que no es tan fácil de manejar. Y de hecho eso explicaría ciertas anomalías con respecto al fenómeno. O sea, acorde a tu visión, sí, hay seres humanos que en su momento empezaron a desarrollar cómo obtener energía etérica y siguen desarrollándola y son parte de las cosas que vemos ahora. Sí. Algunas de ellas. Sí, estoy convencida. Yo soy una estudiosa también de los criptoterrestres, como se le llama popularmente, no de la cuestión así, de la cuestión más subterránea, de la cuestión de que pueda haber civilizaciones que actualmente hayan seguido un derrotero para nosotros desconocido, o un tipo de evolución paralela que todavía no estamos muy al tanto, pero que todo se... ¿Puede darse en la Antártida eso? No sé si en la Antártida, creo que, en algunos subsuelos de la Tierra o en Estados Unidos principalmente hay muchas cosas que todavía se deben salir a la luz con respecto a las cuestiones de los túneles y las cavernas. Y me parece que, bueno, ni hablar lo que ha surgido ahora en el Cusco, ¿no? Lo que se está debatiendo en el Cusco, esta cuestión de estos túneles, esta galería de túneles y quiero ahí mandarle un saludo a mi amigo Ansel Pirrambla, que espero un día pudieras entrevistarlos, que él fue el primero con su proyecto Coricancha en el 2001, que empezó a decir que... Hay unos túneles, ¿y en qué consta eso? Y bueno, desde el túnel que saldría de la iglesia donde ahora está la iglesia de los Benedictos, la iglesia María Auxiliadora, hay un túnel que llevaría a ciertas regiones que todavía vamos a esperar para hablar. Pero se están produciendo revelaciones bastante interesantes en muchos sentidos, no solo en la cuestión OVNI, ¿no? Tiró un vaticinio. ¿Este año va a ser un año así de descubrimientos, de cosas? Y sí, ya empezó enero. Empezó enero con lo del Cusco, me parece que es para atender. Parece que la gente tiene que prestar un poco de atención. Sé que no es muy popular, o sea, es más popular hablar de la cuestión extraterrestre. ¿Sabes qué? Creo que yo soy un medio fanático y tengo muchas cosas viejas. Y me gustan mucho los libros que se escribían en los años 30, 40, sobre ovnilogía, sobre civilizaciones, porque me parece que ellos tenían otra info, que después fue destruida y hoy tenemos otra. Bueno, fíjate que sí. Y yo creo que, ¿sabes qué? Vamos a volver a reeditar. Alguien va a decir, tenía razón Sí. Y a reeditar lo que se escribía en los años 30 y 40. Todas las teorías. No hablo de Hörbiger, las teorías de Hörbiger, que es una locura galopante, sí, ¿no? Sí. Sobre la humanidad y todo, sí. ¿No? Pero tampoco sobre los... Bueno, pero era muy loca la de Hörbiger, ¿no? O sea, en cada terminación de ciclo, ¿no? La humanidad se agigantaba, o se achicaba, o cambiaba. Era modificaba su estructura. O sea, ¿cómo se llama? En el nazismo lo llamaban el Copérnico del nazismo, ¿no? Claro. Bueno, parte de las teorías de esta gente también se basaba mucho en Hörbiger. Pero lo que digo es que me parece que vamos a volver un poco a lo viejo, a lo antiguo. Yo creo que hay que volver a hacer una relectura. Ya, urgente. O sea, creo que hay de muchas cosas que por ahí nos podrían poner en la pista de lo que nos enfrentamos ahora. De lo que nos estamos... O el nuevo paradigma. Sí, porque creo que esas cosas ya estaban, eso es lo peor, pero como hubo una decisión de dar por finalizado esos ciclos, ¿no? Y de cerrar la boca. Pero porque vienen de esta cuestión del mundo espiritual. El mundo espiritual tiene mucho que ver con todas estas nuevas revelaciones. Estas hermanas Fox, hay que ir a buscarlas. ¿Cuándo sale tu libro? Mira, espero, me falta terminar el capítulo justamente de la campana, así que te lo voy a ver si te lo... Viste que yo dije todas las atrocidades y las cosas terribles que le pasaba a la gente. Sí. O sea,
pero terminaban destruidos los que cuando ponían en funcionamiento sí, hay que eso. ver qué era la campana y si realmente fue, porque otros dicen que es el lugar donde muestra Witkoski, es un cazacohetes, era una especie de cazamosca que le decían, pero no estamos seguros, o fue algo acuático. Yo tuve la suerte de hablar con gente que ya no está, gente muy vieja, muy grande, entre ellos un tanquista de aquella época, y decían que ese silo, no sé, esa estructura no correspondía a algo netamente militar. Pero sí apareció en otro lado, por eso. Pero por la estructura en sí, es muy probable que se haya utilizado para... Bueno, vamos a darle crédito porque ahí estuvo funcionando el complejo militar de Hans Kandler, ¿no? Que es un gran desconocido. Todavía no sabemos mucho de qué pasó con Kandler, si realmente desapareció, los yanquis se lo chuparon y se lo llevaron. No sabemos, ahí estaba, era una antigua mina ese lugar. Paperclip hizo... Sí, esa parte, ellos dijeron, ¿no? Es medio contradictorio porque dijeron después que cumplidos 60 años de la terminación de la Segunda Guerra Mundial se podían abrir los documentos, cosa que no ha sucedido. O sea, no ha sucedido del todo. O sea, y cuando te lo abren está todo marcado de negro, ¿viste? Está todo tachado. Pero hay que entender que lo de la campana son testimonios solamente, o sea, volvemos al tema de los informantes. Yo me puedo quedar... Bueno, ¿dónde te pueden encontrar entonces? Me encuentran en Facebook redes, como Débora Goldster, en Instagram también, así que bueno, y mi blog es Crónica Subterránea y a veces escribo una columna en Código Oculto. Y bueno, entonces me imagino yo que me vas a dar la chance de que cuando saques el libro que vuelvas y hablamos un poco honor, más. Va a ser un honor. Así que Débora, encantado de que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vos que estás mirando o a ustedes. Es una pelea que tengo con mi hermano. Decimos a todos o a vos. Así que bueno, muchas gracias por estar en Blaste. Soy Germán Fabier. Les agradezco a Guille, a Seba. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Gracias, Débora. Muchas gracias.